conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Profetizado está y escrito está que Él volverá. Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Estemos preparados, porque Cristo pronto vendrá. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Estamos en Verdades y estamos comenzando, como siempre lo hacemos, junto con Arautos du Rey, esta entrega semanal que tenemos aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación, tanto a través de la televisión como también a través de la radio Nuevo Tiempo, que está abrazando toda Latinoamérica. Gracias a Dios y gracias también a nuestros amigos que hacen que este ministerio continúe creciendo cada semana, cada día, alcanzando cada vez más y más personas. ¿Sabes? Hay algo que quiero comenzar el programa del día de hoy contándote, como siempre lo hacemos, ¿no? Porque aquí tenemos presentes, regalos especiales para aquellos que son nuestros amigos, que les gusta profundizar en la palabra de Dios, que les gusta profundizar en el estudio de la Biblia. Ustedes saben que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene como propuesta que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de práctica. Y lo que hacemos es estudiar la Biblia. Así que si tú quieres venir a una iglesia adventista del Séptimo Día, te esperamos con mucho cariño. Nos reunimos principalmente los sábados, porque ese es el día de reposo, y principalmente de mañana, dependiendo de la región, dependiendo también del clima, porque en algunos lugares de Sudamérica es más frío o es más caluroso. Entonces, entre las 9:30 de la mañana vas a encontrar una iglesia adventista del Séptimo Día abierta. Tenemos un culto especial que se llama Escuela Sabática, así que puedes venir. Ahí es donde nosotros estudiamos la Biblia en conjunto, discutimos asuntos bíblicos y luego, dependiendo de la iglesia también, o antes o después tenemos lo que denominamos el sermón bíblico. Así que te invitamos para que vengas a una iglesia adventista del Séptimo Día para estudiar la Biblia junto con nosotros. Aquí nuestro director me dice que tenemos una página en internet
que es encuentreunaiglesia.com. Encuentreunaiglesia.com, está saliendo aquí ahora en la pantalla esta página en internet para que encuentres la iglesia más cercana a tu domicilio. Y hablando de estudiar la Biblia, hablando de conectarnos, tenemos nuestra asistente virtual. Es una inteligencia colectiva o una inteligencia artificial que trabaja con personas reales también. El nombre cariñoso que le hemos dado aquí a esta inteligencia artificial es Esperanza y es nuestra asistente virtual. ¿Qué hace Esperanza? Puede conversar contigo a través de WhatsApp. Ella es una instructora bíblica que trabaja 24 horas por día, 7 días por semana, los 365 días del año con un propósito: predicar la palabra de Dios a través de WhatsApp. ¿Cómo hacer entonces para poder ponerte en contacto con Esperanza? Anota este número, está saliendo aquí también abajo en la pantalla, es el +55 12 98 334 00. Cuando digo 300 es 300 34 00, ¿ok? Voy a repetirlo aún cuando está saliendo en la pantalla en beneficio de aquellos que me están solo escuchando. +55 12 98 300 34 00. Recuerda que Esperanza puede ayudarte a estudiar la Biblia con diversos cursos que realmente van a ser una bendición. Puedes hacerles preguntas a Esperanza, hacer un curso bíblico gratuito de tu preferencia. Puedes, además de eso, pedir consejería también, ¿tá? Y Esperanza va respondiendo tus preguntas. Aquellas preguntas que tienes ahí que quieres hacerle a Esperanza, ella lo va a estar respondiendo. Queridos, este es el regalo que tenemos del día de hoy. Puedes escoger, elegir cuál es el curso que más te gusta y entrar en contacto con nosotros para estudiar la Biblia. Queremos ahora regalarte un poco de música. ¿Por qué? Porque aquí ya tuvimos arautos, vamos a tener arautos en el final de vuelta, pero ahora está aquí con nosotros Sebastián Anzoátegui. Sebastián va a cantar ahora una linda música que se titula Final Feliz. Y ojalá que todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, podamos realmente ser felices y especialmente aceptando a Jesús, que podamos tener ese final feliz que Jesús nos propone. Sebastián entonces está aquí con nosotros. Gracias, Sebastián, te damos la bienvenida y escuchamos entonces Final Feliz. ¿Cómo entender que Dios no cambia su querer? Que la vida que busqué puede tener un final feliz. ¿Cómo aceptar que mi vida tiene valor? Que al Dios que no puedo ver le importa lo que yo deseo ser. Y si todo lo que quiero me corrompe, y si nada me hace fuerte, me levantas, mi Dios. Quiero entregar mi historia, las páginas en blanco, ven ser mi Dios, mi escritor, ven a ser mi Señor y borra todo lo que ya escribí, los errores que cometí, escribe ahora con tu sangre mi final feliz. Un boceto soy a espera de un escritor,
juntando versos tan vacíos, formando una historia de amor. No quiero más, Señor, ser personaje y autor. Quiero dejarme reescribir cada palabra tuya, quiero ser. Porque todo lo que quiero me corrompe. Porque nada me hace fuerte, levántame. Mi Dios, quiero entregar mi historia, las páginas en blanco. Ven ser mi Dios, mi escritor. Ven a ser mi Señor y borra todo lo que ya escribí, los errores que cometí. Escribe ahora con tu sangre mi final feliz, para que el mundo lea tu amor en mí, en poesía pueda ver tu gran amor sin fin. Quiero entregar mi historia, las páginas en blanco. Ven mi Dios, mi escritor. Ven a ser mi Señor y borra todo lo que ya escribí, los errores que cometí. Escribe ahora con tu sangre mi final feliz. Quiero entregar mi historia, decía Sebastián, esas páginas en blanco. Que Dios sea el escritor que realmente hace una nueva historia, escribe una nueva historia. Pero la decisión que tenemos que tomar es permitirle a Él que Él borre todo lo que escribimos nosotros, con esos errores que a veces cometemos, para que Él escriba ahora con su sangre un final feliz. Qué linda letra, qué linda poesía que nos hace pensar y meditar en lo que Dios quiere hacer con nosotros y por nosotros. Dios quiere reescribir tu historia para que tu historia realmente tenga un final feliz y un final eterno. Pero para poder reescribir tu historia, Dios quiere que tú tomes decisiones importantes. Y quién sabe, en este día le estoy hablando a alguien que hace bastante tiempo está lejos de Dios. Tomaste decisiones que te alejaron de Dios, que te hicieron correr lejos del Padre eterno. Hoy quiero invitarte para que vuelvas. Y de eso se trata el sermón del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la parábola del Hijo Pródigo. Y me gustaría que te sientes, te acomodes ahí para pensar junto conmigo en lo que Dios tiene para nosotros. Busca tu Biblia. Ahora nosotros vamos a hacer una rápida pausa mientras tú buscas tu Biblia y yo te voy a estar esperando aquí. Pausa, ya regresamos. La parábola del Hijo Pródigo destila profundas verdades teológicas sobre el carácter de Dios y su relación con la humanidad. Los fariseos y maestros de la ley criticaban a Jesús porque Él se asociaba con los pecadores. La historia que Jesús estaba contando era imposible de entender y de aceptar para aquellos que estaban escuchando la parábola del Hijo Pródigo. Dios está siempre dispuesto a acoger y a perdonar. Ven a mí, con eterno amor te amé.
Y aquí estamos después de la pausa, ya estoy con la Biblia abierta aquí para darte el mensaje que Dios preparó para ti en este día. Ahora estaba pensando, porque realmente cuando estábamos en el inicio del programa del día de hoy, yo te contaba sobre el estudio de la Biblia a través de Esperanza, que es nuestra instructora bíblica digital, que lo que ella hace es nada más y nada menos que compartir el mensaje basado en nuestros cursos bíblicos, ¿no? El otro día, el equipo aquí de la Escuela Bíblica Digital me mandó una historia muy interesante de una persona que sufría de insomnio, una persona que hacía tiempo que no podía dormir. Y como de noche las personas normalmente duermen, a menos que tengas insomnio, ¿qué era lo que pasaba? Esta persona tenía la necesidad de conversar con alguien. Y fue así que esta persona supo de que Esperanza atendía todos los días, 24 horas. Y entonces buscó el número de teléfono, el más 55 12 98 334 00. Nos escribió y Esperanza comenzó a conversar con esta persona. Esas noches de insomnio se transformaron en noches de estudio de la Biblia. Y gracias a Dios, esta persona está conociendo cada día más a Jesús. Yo creo, es importante, va a estar saliendo ahora a lo largo de todo nuestro programa el número de teléfono de Esperanza. Te recomiendo que si quieres estudiar la Biblia, por favor, entres en contacto con nosotros a través de WhatsApp para conocer un poco más de ese Dios amoroso que te está esperando. Vamos al estudio entonces de la palabra de Dios y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la profundidad del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros? ¿Has parado para pensar en eso alguna vez? ¿Te has preguntado alguna vez cómo responde Dios cuando como seres humanos pecadores nos alejamos de Él? Pero finalmente, después de habernos ido lejos, decidimos volver. La parábola del hijo pródigo que Jesús relató en Lucas, o está registrada en Lucas capítulo 15, son varios versículos importantes y esta parábola nos ofrece una visión, puedo decir conmovedora, respuestas conmovedoras a estas preguntas que te acabo de hacer. Porque a través de esta historia Jesús nos muestra un padre, sí, un padre de familia, que lejos de resentirse por la partida de su hijo, cuando su hijo vuelve lo recibe con una celebración inesperada, feliz. Pero al mismo tiempo, también pensando en esto, ¿qué nos dice esta parábola también sobre nuestra propia relación con Dios y cómo deberíamos tratar a aquellos que han perdido su camino? Por eso, queridos, hoy quiero que exploremos esta parábola, quiero que charlemos sobre esta parábola, que no solo refleja el sentimiento del corazón de Dios hacia nosotros, sino que también nos hace pensar, nos desafía a examinar nuestras propias creencias y actitudes hacia el perdón de Dios, la misericordia de Dios y lo que significa la alegría genuina por la decisión de aquellos que quieren volver a Jesús. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a experimentar entonces ahora la alegría de entender el perdón y la restauración de Dios que nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. Abre tu Biblia, Lucas capítulo 15, a partir del verso 11. Lucas capítulo 15, a partir del verso 11. Pero antes de leer, te invito a que cierres tus ojos porque vamos a conversar con Dios, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, pero que también estás cerca de nosotros. Hoy, más que nunca, tenemos la alegría de decirte Padre nuestro.
Queremos que seas ese Padre amoroso, Señor, que no se cansa de esperar, que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a recibir. Señor, por favor, bendícenos en el estudio de tu palabra, que podamos entender, comprender y vivir tu palabra en nuestras vidas. Oramos pidiendo la unción de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor, amén. Voy a leer entonces el texto bíblico, Lucas, el capítulo 15, a partir del verso 11. Escucha y si tienes la Biblia, lee conmigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo que hubo malgastado, o cuando malgastó todo lo que tenía, vino una gran hambruna y entonces en aquella provincia comenzó a faltar comida. Él comenzó a pasar necesidad, entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Terrible esto para un judío. El verso 16 dice lo siguiente: deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Volviendo en sí, se dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo estoy aquí pereciendo de hambre? Entonces aquel joven dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El versículo 20 continúa el relato y dice, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. Saquen el mejor vestido. Y por favor, vístanlo. Pónganle un anillo en su dedo y un calzado en sus pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, que estaba muerto, ha revivido. Se había perdido y fue encontrado. Y entonces comenzaron a regocijarse. El versículo 25 dice, el hijo mayor estaba en el campo y al regresar cerca ya de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados preguntó, ¿qué era todo aquello? El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Estaba bien, sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, pero él respondiendo dijo al padre, tantos años que te sirvo.
no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado nada, ni aun un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino el hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, tú hiciste matar el becerro más gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano que estaba muerto, hoy ha revivido. Se había perdido y fue encontrado. Jesús cuenta la historia de este joven. En realidad, la historia de dos hermanos. El más joven pide su herencia anticipadamente. Se aleja de su familia, malgasta su fortuna en una vida de excesos. Pero cuando se encuentra en la miseria, decide volver a su casa, esperando ser al menos aceptado como uno de los sirvientes de su padre. Sin embargo, su papá lo recibe con brazos abiertos y organiza una gran celebración, porque aquel hijo había vuelto. Ahora, llama la atención también la actitud del hermano mayor, ¿no? Que se había quedado en casa, que había trabajado fielmente. Él se siente ofendido por la calurosa bienvenida que su hermano había recibido. Y entonces él se rehúsa a participar de la fiesta que el padre había organizado para recibir al hermano menor. El padre entonces nos dice la historia que lo llama a su hijo mayor y le explica el motivo de alegría. Su hermano, aquel que había estado muerto, ahora volvió a vivir, volvió a casa. Estaba perdido y había sido encontrado. ¿Sabes? Este texto es extremadamente profundo. Porque en la época de Jesús, la sociedad judía estaba profundamente estructurada a partir de la ley de Moisés y las tradiciones religiosas. De hecho, cuando tú lees esta historia, vas a notar, como ya lo expliqué en un tema anterior, cuando hablamos de la parábola de la oveja perdida, los fariseos y maestros de la ley criticaban a Jesús porque él se asociaba con los pecadores y lo consideraban un pecador los líderes religiosos. Claro, porque ellos se sentían mejores, se creían mejores, porque se consideraban a sí mismos guardianes de la pureza religiosa y moral. Entonces, cuando Jesús cuenta esta parábola, donde aparece un joven que toma la decisión de pedirle la herencia a su padre anticipadamente y que después tiene un comportamiento completamente equivocado, que era visto no solo como actos de rebeldía, sino como una ruptura grave del honor de la familia y de las expectativas que la comunidad tenía en relación con aquel joven. Déjame hacer un pequeño paréntesis para explicarte algo importante. En aquella época, un padre de familia, y especialmente un padre rico, tenía hijos porque los hijos eran la mejor inversión que un padre de familia podía hacer. Porque los hijos, cuando los padres estuvieran en edad adulta y ya de jubilarse, serían quienes sustentarían al papá viejecito. Pero ¿qué es lo que este joven hace? Este joven dice: yo no quiero saber más nada con mi familia, no quiero saber más nada con mi papá. Y cuando el joven llega y le pide la herencia a su padre, ¿cuál era el mensaje que este joven estaba dando? Este joven le estaba diciendo:
papá, tú para mí estás muerto. ¿Por qué cuando se recibe una herencia? Una herencia se recibe cuando el dador de la heredad muere y entonces hace una transferencia, una transición para los herederos. Entonces, cuando el joven llega y le dice, padre, necesito que me des la herencia ahora, Jesús no relata esa conversación, pero imagínate el padre diciéndole, pero hijo, ¿tú quieres que yo me muera ahora? Eso es lo que estás queriendo. Eso era lo que el joven estaba diciendo. Entonces, el impacto social de esa historia que Jesús estaba contando era terrible. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante para entender lo que realmente significaba el hecho de mostrar quién era el padre de familia. Por eso en 2 ocasiones Jesús utiliza en Lucas 15 la expresión que el padre utiliza, que dice así, mi hijo que estaba muerto ahora volvió a la vida. ¿Por qué estaba muerto? Porque socialmente en aquella época alguien que pedía la herencia realmente era desheredado, era desarraigado, era cortado de su familia como si hubiese muerto. Si el padre no hubiese sido un padre amoroso, ese joven nunca más podría haber vuelto para su familia. Por eso el joven dice, quiero volver a casa, ya no como un hijo, quiero volver como un siervo. ¿Te das cuenta del contexto social? Por eso cuando aquel joven vuelve, nadie esperaba cómo Jesús cierra esta parábola. Porque un padre de aquella época, al cual se le había pedido la herencia, como diciéndote, muérete para que yo reciba la herencia, y a un hijo que había sido desheredado, que nunca más podría volver a su casa, que decida volver para ser como uno de los siervos, y el padre que decida correr para abrazar a su hijo, eso era contracultural. Era imposible de ser pensado. La historia que Jesús estaba contando era imposible de entender y de aceptar para aquellos que estaban escuchando la parábola del hijo pródigo. Ahora bien, la parábola del hijo pródigo destila profundas verdades teológicas sobre el carácter de Dios y su relación con la humanidad. Mira, en primer lugar, esta parábola resalta la iniciativa de Dios de la redención. Dios está siempre dispuesto a acoger y a perdonar, sin importar la gravedad del pecado. Sin importar la gravedad del pecado, Dios siempre está. ¿Y está dispuesto a qué? Está dispuesto a perdonar. En segundo lugar, esta parábola subraya la importancia del arrepentimiento genuino y de la decisión de retornar a Dios, más allá de nuestros méritos personales, los cuales no tenemos. Y finalmente esta parábola nos confronta con la reacción que la comunidad de fe, que la iglesia tiene que tener en relación a aceptar a aquellos que fueron aceptados por la gracia divina. Mis queridos, nosotros no somos los que estamos en la iglesia, nosotros no somos el peaje de Dios para decir quién puede recibir la gracia o quién no. La gracia de Dios y el perdón de Dios están disponibles para todos, especialmente para aquellos que se han apartado de Dios, aquellos que han sido marginados y despreciados. Por eso esta historia que estamos contando, que estamos analizando del hijo menor, que pide su herencia, que se aleja de su hogar, ilustra vívidamente nuestro propio pecado. Es una radiografía de nosotros mismos. Isaías, el capítulo 53,
El versículo 6 dice lo siguiente: todos nosotros estamos descarriados como ovejas. Cada uno se apartó por su propio camino. Pero dice, el Señor cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Amén. Isaías dice que cada uno de nosotros somos como ovejas que nos hemos desviado del camino. ¿Será que Jesús, cuando contó la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, estaba pensando en Isaías? Yo creo que sí. Porque nosotros somos pecadores que nos apartamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, la miseria viene a nuestras vidas. Pero es en la miseria que Dios encuentra a sus hijos. Es cuando estás en lo peor de tu miseria, viviendo entre cerdos, anhelando el alimento de casa, con dolor de estómago espiritual por hambre de Dios, cuando sufrimos las más duras consecuencias físicas, mentales y espirituales de nuestros pecados, que allí resuenan las palabras de Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Lejos de Jesús estamos muertos. Sin embargo, en la misma sentencia encontramos que el apóstol Pablo dice, pero el regalo maravilloso de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. Amén. Queridos, yo creo que esta parábola es el corazón del Evangelio. Y el punto cúlmine de esta parábola es cuando Jesús dice que aquel hijo decide volver a casa. ¿Qué significa volver a casa? Él estaba arrepentido. Él sentía un arrepentimiento genuino. Él reconoció sus faltas. Él deseaba incluso ser considerado como apenas un sirviente. Queridos, él sintió el llamado al arrepentimiento cuando él estaba en lo más bajo de su sufrimiento. Arrepentimiento. El apóstol Pedro, cuando estaba predicando aquel sermón poderoso y el Espíritu Santo lo tomó, el sermón está registrado en el libro de Hechos. Después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar y la gente viene y le dice, ¿qué tenemos que hacer ahora que te hemos escuchado? Pedro en Hechos 3:19 les dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. De modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Venga la frescura del aire del Señor que va a tomar nuestros rostros, nuestro corazón y nuestra vida para darnos la oportunidad de tener vida. Queridos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar nuestros pecados y convertirnos de nuestros pecados para que sean borrados nuestros pecados. El hijo fue recibido en casa por causa de su actitud. Su actitud fue retornar a los brazos del Padre. ¿Sabes? El arrepentimiento genuino del hijo menor fue reconocer su pecado. Él había pecado contra su padre. Por eso dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocimiento. Y él decide volver, se levanta de donde estaba, no se queda en el lugar a donde estaba. Arrepentimiento genuino siempre nos lleva a una acción genuina. Aun cuando eso signifique actuar con humildad necesaria para olvidarnos de nosotros mismos y reconocer delante de Dios que necesitamos de un Salvador. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde.
Podríamos decir que el pueblo de Israel siempre fue un hijo pródigo. Ves eso a lo largo del Pentateuco, ves eso a lo largo de los profetas menores, los profetas mayores, ves eso a lo largo de los salmos también. Pero Dios nunca se cansa de ir atrás de su pueblo. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, Dios hace un llamado impresionante. Dios dice así: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, no es solo orar, no es solo buscar, es convertirse de sus malos caminos. Dios dice: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios promete sanidad. Dios promete perdón. Volviendo a la parábola, ese momento cumbre, cuando el padre sale corriendo para recibir a su hijo, no como un sirviente, sino como un heredero. El padre prepara una celebración, una fiesta para recibir a su hijo. El apóstol Pablo, describiendo de una manera diferente y de una perspectiva diferente esto, en Efesios el capítulo 2, él asegura que por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto no es mérito nuestro, sino que es un regalo de Dios. La disposición del Padre del Hijo pródigo a perdonar y celebrar su regreso nos muestra la naturaleza divina del perdón de Dios. El perdón de Dios es un regalo que no merecemos, porque Dios es completamente generoso. Dios te ama tanto que Él quiere perdonarte. La misma actitud que el padre de aquella parábola tuvo con el hijo pródigo que se había ido es la actitud que Dios quiere también tener contigo si tú tienes la misma actitud que tuvo el hijo pródigo. El padre corrió porque el hijo se levantó y fue. Hoy Dios está corriendo también para encontrarse contigo en el lugar a donde tú estés. Dios está teniendo la iniciativa de ir a buscarte, de aceptarte como estás, con la ropa andrajosa, con olor a cerdos, sin nada que ofrecer. Es así como Dios va y te busca, porque la iniciativa divina es la búsqueda y la aceptación del pecador arrepentido. En Ezequiel capítulo 24, Dios dice: voy a buscar a las ovejas perdidas, las voy a traer de vuelta, dice Dios. Voy a traer a la descarriada, voy a vendar a la herida, voy a fortalecer a la que está enferma. Y en 1 de Juan capítulo 4 el apóstol dice que nosotros lo amamos a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Fue Él el que salió corriendo para buscarnos. Es Dios el que va corriendo hasta el lugar a donde te encuentras. No importa cuán lejos hayas ido. El amor y la redención siempre comienzan con Dios y no con nosotros. Y el día que vuelvas a Jesús, el día que vuelvas al Padre, habrá una celebración por tu regreso. Dios va a hacer que esto se transforme en un asunto familiar. Y claro que habrá personas que probablemente van a estar contentas y otras que no lo estarán. Hay muchos hijos mayores. Pero no te preocupes por las personas. El hijo menor no se preocupó por el hermano mayor. Él se preocupó por poner sus ojos en el Padre que lo estaba esperando con amor, con cariño, con perdón, con salvación y restauración.
Y si tú eres un hijo mayor, que hace mucho tiempo que estás en la iglesia, repito una frase que ya dije: Dios no te puso para cobrar peaje. Dios no te puso para definir quiénes son las personas que pueden o no recibir la gracia de Dios. Dios también te puso a ti para recibir la gracia de Dios, porque tú también eres tan pecador como el hermano menor que se fue y se apartó. Cada día tú también necesitas la gracia de Jesús en tu vida, la gracia transformadora. Y aun cuando estés dentro de la iglesia, si tú tienes esa actitud, puede ser que estés perdido. Y si estás perdido, tú también necesitas de Jesús. Todos y cada uno de nosotros necesitamos aceptar el llamado de Dios que nos dice: ven a mí. Ven a mí. Arautos va a cantar esta canción. Que esta canción sea un llamado poderoso a tu corazón. Yo voy a estar orando aquí mientras tú escuchas. La vida da tristezas, temores y aflicción, y nuestros sueños inciertos ya son. Si estamos tan cansados, queriendo desistir, nuestro Maestro nos dice así: ven a mí, con eterno amor te amé, ven a mí. Paciencia esperé, yo mi vida di y me entregué, sufrí la cruz por ti. Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí. Hasta cansar parece ser así cuando vivimos sin ver el fin, mas si sentimos la firmeza de la mano de Jesús, no tenemos su luz. Ven a mí, con eterno amor te amé. Ven a mí, con paciencia esperé, yo mi vida di y me entregué, sufrí la cruz por ti. Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí. Ven a mí, con eterno amor te amé. Ven a mí, con paciencia esperé, yo mi vida di y
ti, vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí, vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí. Ven a mí. Cada vez que escucho esta música, el corazón se acelera de poder pensar que esas son las palabras del Padre Eterno que nos llama. Ven a mí. Con eterno amor te amé. Ven a mí. Con paciencia te esperé. Yo mi vida di, dice Jesús, y me entregué, por eso sufrí la cruz por ti. Vuelve ya al hogar. Vuelve hoy a mí, dice el Señor. Yo no sé si hacía mucho tiempo que no mirabas una televisión cristiana o escuchabas una radio. Y quién sabe, hoy el Espíritu Santo te fue conduciendo de tal manera de que llegaste hasta aquí. Y escuchaste un mensaje que cuando eras una niña escuchaste en la iglesia. Cuando eras un niño escuchaste en la escuela sabática, en la escuela dominical. No dije nada nuevo. Ya conocías la historia, ya conocías los pensamientos teológicos. Simplemente hoy te conté algo que ya sabías. El propósito fue que recuerdes que nada es tan terrible. Nada te distancia tanto de Dios como tú mismo. Pero nada te impide ir a Dios, porque Dios está de brazos abiertos, te está esperando. Vuelve hoy a Jesús, vuelve, no esperes más. Vamos a orar. Señor, acepta por favor nuestra entrega, Señor. Nos consagramos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, lo dice Dios en su palabra. Él lo prometió. Entonces es verdad. Que la gracia y la paz de Jesús esté contigo. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.